Queridos, estamos estudiando el libro, la carta escrita por Pablo a los tesalonicenses. Ustedes saben, solemos predicar sistemáticamente, expositivamente los textos bíblicos y ya llevamos harto tiempo analizando las cartas a los tesalonicenses. Hoy día vamos a concluir el segundo capítulo de esta segunda carta. Es decir, vamos a leer desde el versículo 8 hasta el 17. Eso es lo que hoy día vamos a estar predicando. Entonces vamos a leer el pasaje de hoy. En realidad el pasaje de hoy, que parte desde el versículo 8, los primeros versículos ya los leímos y los estudiamos el domingo pasado. Pero hay algún aspecto que me gustaría recalcar y quiero trabajar en el día de hoy. Dice así, Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8 en adelante. Dice, entonces, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. A ver, dándonos un poco contexto de lo que estamos hablando acá. Pablo escribe esta carta, esta segunda carta, con temas bien específicos. En el primer capítulo anima a la iglesia perseguida porque los tesalonicenses estaban siendo perseguidos. Y en el segundo capítulo él se detiene a explicarles cuándo será la venida del Señor. Y él dice que es posterior a la manifestación del hombre de pecado, del hijo de perdición, del inicuo. ¿De quién estaba hablando? En realidad, en términos más populares, del anticristo. De aquel gobernador que va a gobernar sobre el mundo entero y va a llevar al mundo entero a una apostasía, a apartarse del Señor. Va a llevar al mundo entero en pos de un engaño. Entonces, en este capítulo, en el capítulo 2, Pablo está hablando precisamente respecto al retorno de Cristo y la previa manifestación de este inicuo, del hombre de pecado, del anticristo. Entonces, cuando parte diciendo, entonces se manifestará aquel inicuo, se refiere a este personaje, ¿no es cierto? Y dice, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿De qué Señor está hablando? Del Señor Jesucristo. ¿Sí? Cuando Jesucristo venga. Inicuo, y vuelve a hablar del anticristo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Como les dije el domingo pasado, ya vimos este texto, pero hay un foco que quiero tomar hoy día, analizando este texto, que tiene que ver con la diferencia entre la primera frase y la segunda frase. Hay un abismo de diferencia entre la primera y la segunda frase. En realidad, hay un abismo de diferencia entre el poder de Cristo y el poder engañoso de Satanás. Que es lo que tenemos que analizar un poco, porque es parte de lo que Pablo precisamente plantea acá. Hay un contraste entre esta primera y segunda frase. Y para estudiar un poco más este contraste y entenderlo, vamos a tener que detenernos un poco más en ver cuál es este poder engañoso que el anticristo, este hijo de perdición, va a manifestar al mundo. ¿Cuáles son estos poderes milagrosos, engañosos que Satanás va a emplear en los tiempos finales para engañar al mundo entero? La verdad es que llama harto la atención que en primer lugar diga que ese poder y señales y prodigios mentirosos en realidad son, como dice, mentirosos. Satanás tiene poder, bueno, más que nosotros, pero infinitamente menos que Dios. Satanás no es Dios, es criatura. Por tanto, aunque como criatura tenga más poder que nosotros, Él no es Dios. Si quiere hacer grandes prodigios, va a tener que hacer grandes engaños. Porque el poder ese no fluye de Él. Por tanto, son prodigios mentirosos y llama eso la atención. En Apocalipsis 19 menciona qué tipo de prodigios mentirosos va a presenciar el mundo de parte del anticristo. De hecho, en Apocalipsis 13 menciona que no solo existirá este personaje, el inicuo, propiamente tal, sino que habrá otro personaje más, el llamado falso profeta, una especie de líder religioso que va a indicar a este gobernador mundial. A este gobernador mundial, a este anticristo, Apocalipsis muchas veces lo nombra la bestia. Y a este segundo personaje, el falso profeta, a veces lo nombra la segunda bestia. Ambos bestias. Pero el primero, ¿no es cierto? Y después este falso profeta, este líder religioso, que de hecho va a ser el que va a hacer los grandes milagros, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis 13. Les leo el pasaje. Dice así,
que este falso profeta ejerce toda la autoridad de la primera bestia, es decir, del anticristo, en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada, y también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Aquí el Señor nos revela un poco los prodigios mentirosos que van a ocurrir ahí, sanidades milagrosas y incluso hacer descender fuego al cielo, lo que me parece muy interesante que el diablo quiera hacer algo así. Porque ¿se acuerdan que eso sucedió en el Antiguo Testamento? Elías, 400 sacerdotes paganos adorando a Baal, y todo el día adorando a Baal y que caiga fuego del cielo, y no pueden hacer eso. No existe Baal. Y el diablo no logra hacer la señal, no puede hacerla. Y Elías hace una pequeña oración y cae fuego al cielo. Y da la impresión que el diablo quedó con cuello con esto. Da la impresión, porque pareciera ser que lleva siglos preparando un falso prodigio al respecto. No me pregunten cómo, no sé. Algún tema de tecnológico, demoníaco, no sé. Pero el diablo va a querer hacer ese prodigio. Porque también no inventa nada nuevo, ¿no es cierto? El diablo es un engañador y es un imitador de las cosas que Dios hace. No es que invente algo nuevo. Entonces ahí hay un prodigio que él va a imitar y de alguna forma engañosa va a lograr hacer hacia este gobierno del anticristo. Y continúa el texto y dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. O sea, recuerden lo que estudiamos el domingo pasado. ¿Es Dios el que permite o no? ¿No es cierto? Mandando a los moradores de la tierra que se hagan imagen, que hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no adorase. Entonces este falso profeta también menciona el texto que va a llevar al mundo entero a adorar este gobernador mundial. Incluso al parecer va a haber una especie de construcción de alguna imagen o algo que un poco nos recuerda lo que hizo Nabucodonosor, ¿se acuerdan? Algo que no entendemos bien cómo va a ser, pero aparentemente va a haber una especie de construcción o algo, y que dice ahí que se le va a permitir infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Otro prodigio o señal mentirosa, porque finalmente ¿quién puede dar vida? Solamente Dios da vida. Por tanto, si esto acontece de esa manera, probablemente sea una especie de, no sé, algún demonio tomará posesión de esa estatua o algo por el estilo. No nos imaginamos bien cómo podría ser, pero sabemos que hay un poder engañoso. No es un poder real, es un poder engañoso que engaña al mundo entero. Y esta estatua hace que empiece a hablar y que todo el mundo adore al anticristo. Y el texto continúa y dice, y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues el número de hombre y su número es 666. Y en este contexto de esta imagen parlante, los milagros del falso profeta, del anticristo gobernando, es que surge este famoso número, ¿no es cierto?, de la marca de la bestia. Que todos ustedes han escuchado, que mucho se habla al respecto, pero en lo concreto el texto hace 3 aseveraciones al respecto. El texto de Apocalipsis dice 3 cosas, que esa marca va a servir para comprar y vender, ¿no es cierto?, para ir al súper o cualquier evento que uno tenga de compra y venta. La segunda aseveración que hace el texto es que esta marca se va a colocar en la mano o en la frente. Es decir, va a estar con el cuerpo. Y la tercera aseveración que hace es que esa marca se va a realizar por medio de una incisión o punción bajo la piel. Y ustedes me dicen, bueno, ¿a dónde sale eso? Lo que pasa es que en el castellano no se ve tan evidente, pero en el griego original sí se veía evidente. Les voy a poner las palabras griegas ahí. La palabra marca, ustedes ven ahí que les coloqué la palabra griega al lado, que es jaragma, en realidad significa rasguño a la piel. No es el concepto de pegar algo encima, sino que de rasguñar la piel. Y el famoso número 666, en el griego no está puesto un número, está puesto una palabra, que es el hichistigma. Esa palabra stigma significa perforar la piel.
hacer una marca por la perforación de la piel. Por tanto, cuando uno lo lee en griego original, uno ve 3 características claras. Que esta marca sirve, por un lado, para comprar y para vender. Por otro lado, esta marca se coloca en la mano, en la frente. Y en tercer lugar, que esta marca no se pega encima, sino que se perfora la piel para colocarla debajo. Entonces, ¿cuál es la recomendación en esto? Cualquier cosa que surja parecido a esto, no se lo coloque. Sea lo que sea. Porque uno sabe qué tipo de tecnología o chip o qué sé yo, uno no sabe, pero cualquier cosa que se parezca a esto, usted evítelo, ¿ya? Porque el texto está claro al respecto. Ahora, ¿por qué leo este texto de Apocalipsis 13? Para darles el contexto de todos estos poderes engañosos y todo lo que va a estar ocurriendo en ese tiempo, y milagro y señal. Imagínense caer fuego del cielo y una serie de eventos y uno dice, oye, hay harto poder ahí. Hay harta fuerza y un gobierno mundial y los ejércitos mundiales. Pero mientras avanza Apocalipsis, llegamos al capítulo 19. Y en el capítulo 19 leemos esto. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Resulta que estamos llegando ya hacia el final del Apocalipsis y ahora Juan ve el retorno de Cristo. Y ve que se abre el cielo y con esplendor aparece Jesucristo montado sobre un caballo blanco. Y ahí es donde uno dice, ahora viene la batalla, ahora viene la gran pelea, ahora, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser la pelea entre el poderoso Jesús y el poderoso anticristo? Golpes van, golpes vienen, rayos láser para acá y para el otro lado, y un par de espadazos para acá y de vuelta, y una pelea media difícil, y los ángeles atacando, los ejércitos del mundo defendiéndose, y caídos para ambos bandos. Continúa el texto. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra, a los ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, contra su ejército. Fíjense, ojo con esto, no era sorpresiva la venida de Cristo para ellos. Están ahí todos los ejércitos reunidos para enfrentar a Cristo. Y dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Y estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. ¿Y la pelea? ¿Y la batalla? ¿Y el cuerpo a cuerpo? Jesús abre la boca y todos murieron. Listo, terminó la batalla. Y terminó. ¿Y qué pasó con ese poder de la trilogía satánica, el diablo, el anticristo, el falso profeta? Los tomaron al lago de fuego, listo. El poder del diablo se compara al poder del Creador. Ni a los talones, queridos. Ni a los talones. Porque muchas veces esto del bien y el mal se toma como una especie de yin y yang, ¿no es cierto? Que el mal es grande y el bien es grande. No es así. No es así. Queridos, el mal no le llega ni a los talones a Jesucristo. Satanás con todo su poder y todos sus ejércitos, resulta que Jesús sopla, abre la boca, dice, abre la boca, y todos se deshacen. Si en Él está la vida, si es Jesucristo el que mantiene los átomos unidos, en Él todo subsiste. ¿De qué poder enemigo hablamos? ¿De qué poder? Y eso es cuando uno lee 2 Tesalonicenses, eso es lo que llama tanto la atención. Dice que se manifestará aquel inicuo, pero dice a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. O sea, ni siquiera alcanza a sacar la espada del Señor. Sopla. Y murió. Ni siquiera eso. Más allá dice, y destruirá con el resplandor de su venida. Es decir, Jesús aparece y con el puro resplandor de Cristo el ejército enemigo se deshace. Y hay sangre hasta el frenillo de los caballos por 1400 estadios. Dice. Se deshacen. El puro resplandor. Fíjense en el contraste de poder que vemos en la Escritura.
¿Qué poder tiene el diablo más que un poder engañador? Fíjese en el contraste del verdadero poder de Jesucristo, la primera frase, y el falso poder concedido, permitido por Dios al anticristo. Queridos, el diablo no tiene más que un poder débil, pasajero y concedido por Dios. ¿Es más poderoso que tú y yo? Sí, claro. Pero que nuestro Señor, ni por si acaso. Ni por si acaso. Tal vez tú has estado con mucha batalla en tu vida y el mal se te tira encima y estás, no sé, incluso con ataques demoníacos y cosas por el estilo y estás como asustado y piensas en el futuro y dices, ¡ay, todo lo que va a ocurrir! ¡Qué miedo! No tengas miedo, porque vas a tener miedo. Si el diablo no le llega ni los talones a Jesucristo. Si acá no hay una lucha de poder, nunca ha sido una lucha de poder. La rebelión del diablo, los demonios, del ser humano es una rebelión ridícula ante el Señor. La Escritura lo menciona así, Dios se ríe. Dios se ríe de sus enemigos. No, es ridículo. El ser humano es maligno y como es maligno, dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía con un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Como el ser humano en su maldad no acepta el mensaje de Cristo, un mensaje de amor, el Señor, bueno, si no creen a Cristo, les da al anticristo. Si ustedes eso les confunde, tal vez no estuvieron el domingo pasado. El domingo pasado hablamos extensamente de la relación entre Dios y el mal. Y hablamos extensamente de este tema. Si tiene dudas al respecto, lo invito a que pueda ver en YouTube la prédica del domingo pasado, donde trabajamos el tema entre la relación entre Dios y el mal. Ahora, lo importante a entender acá es que Dios acá no actúa mal, actúa con justicia. Él le da al ser humano lo que el ser humano quiere. ¿El ser humano quiere ausencia de Dios? Bueno, les damos ausencia de Dios. Y después el Señor interviene. ¿Y quién puede oponerse al Creador? La rebelión y la apostasía y toda la maldad que va a haber es ridícula frente al poder de Jesucristo. Que con la pura aparición, todo enemigo cae. ¿Cómo ves tú a Jesucristo en tu vida? ¿Cómo ves a Cristo? ¿Cómo ves la lucha del bien y el mal en tu propia vida? ¿Algo como que está medio equilibrado? No está equilibrado, queridos. No está equilibrado. Si tú resistes al enemigo, él tiene que huir. Él tiene que huir, como dice Santiago. Sométete a Dios. Resiste al diablo y él huirá. Muchos creyentes temen, como les decía, que lleguen tiempos así, tiempos oscuros, tiempos de prodigios mentirosos y anticristo y todo eso. Y muchos se preguntan, bueno, pero si viene tanto engaño y esto va a ser mundial y va a ser con tantos prodigios y tantas cosas, y ¿será posible que yo sea engañado y que yo finalmente me vaya a condenación? Pablo, entendiendo ese temor que podría surgir en los creyentes, él continúa la carta. Y continúa la carta diciendo esto. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Después de hablar de todo esto, de los falsos prodigios y todo lo que va a ocurrir, Pablo se detiene y dice, pero queridos chiquillos, doy gracias al Señor porque ustedes son escogidos de Dios, así que salvados. Estamos bien. Y descansa en el Señor, simplemente descansa en el Señor. Porque Dios los escogió, dice. ¿Y cuándo los escogió el Señor? ¿Qué dice el texto? Desde el principio. ¿De qué principio? ¿Qué dice Efesios 1? Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya escogió a su pueblo. Antes que las personas, antes que tú y yo hiciéramos bien o mal. Por tanto, la elección de Dios hacia ti y hacia mí no es por méritos. Él nos escogió por el puro afecto a su voluntad.
la doctrina de la elección nos cuesta en la carnalidad humana. Nos cuesta realmente aceptar de que no fuimos tú y yo los que escogimos a Dios, sino que Él nos escogió a nosotros. Es lo que Jesús le dijo a sus discípulos: no me escogieron ustedes, dice en Juan 15, yo los escogí a ustedes. Nosotros no escogimos a Dios, el Señor nos escogió. La doctrina de la elección, de que Dios escoge a un pueblo para Él, nos cuesta aceptar en nuestra carnalidad, porque nos gusta tener el control incluso de la salvación. Pero si fuera realmente así, si el control de mi salvación dependiera de mí, ¿cuándo hubiese perdido yo la salvación como Claudio? El primer día. El primer día la hubiese perdido. Porque soy pecador. Menos mal que el Señor me tiene en su mano. Menos mal que el Señor me escogió desde el principio. Y como Él me escogió desde el principio, yo sé que Él va a cumplir. Porque a los que el Señor escoge, el Señor también llama. La doctrina de la elección, si bien es difícil de aceptar para nosotros, está presente en más de 40 pasajes del Nuevo Testamento, explicados detalladamente. De que es Dios el que escoge, no el ser humano el que escoge. La doctrina de la elección no es dura. La doctrina de la elección habla de la misericordia de Dios. Porque si Dios hubiese esperado a que algún ser humano lo escogiera a Él, ¿quién hubiese escogido al Señor? Romanos 3 dice, no hay nadie que lo busque. Entonces, si el Señor se hubiese cruzado brazos y hubiese dicho, ya, pues, que me escojan, ¿cuántos se salvarían? 0. Nadie. El Señor nos escogió a nosotros cuando nosotros no lo escogimos, pues. Cuando aún éramos enemigos. Cuando nuestra carne aún aborrecía a Cristo, y hasta el día de hoy nuestra carne no quiere a Cristo. Y todos los días nuestra carne no quiere del Señor. Y el Señor nos busca y nos busca y nos busca. Es su amor el que nos mantiene en su camino. Por tanto, el Señor al que escoge también llama, como dice Romanos 8 o como dice este pasaje. ¿Y llama de qué manera? Por medio de la predicación del Evangelio. Por eso ahí usted tiene esta frase que dice, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio. El Señor, ¿cómo llama a todas aquellas personas que Él ha escogido en medio de todas las etnias del mundo? Por medio de la predicación del Evangelio. ¿Sí? Por eso hay que predicar el Evangelio en todas las naciones. Él llama por medio de la predicación del Evangelio. A ti te llamó por medio de la predicación del Evangelio. ¿Y por qué te hizo sentido el Evangelio? Es porque Dios te había escogido. La doctrina de la elección habla de la misericordia de Dios. De eso habla. Que cuando nosotros no lo queríamos, Él nos quiso a nosotros. Por tanto, es una bendita esperanza. Queridos, es una bendita seguridad en Él. Es un bendito descanso en Él. Y a los que Él escogió, llamó por medio del Evangelio. Y a los que Él llama, ¿qué hace a continuación? Él nos da su Espíritu Santo. Porque Él sabe que sin su ayuda en nosotros no vamos a llegar hasta la meta. No podemos sin Él, sencillamente, porque somos criaturas malignas. Si no nos diese su Santo Espíritu, no podríamos perseverar hasta el fin. Así que, como dice la frase al medio, dice, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Por tanto, es en la obra de su Santo Espíritu en nosotros la que nos va santificando y haciéndonos perseverar hasta el fin. ¿Para qué el Señor nos escoge y nos llama y nos santifica? La última frase que dice, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. La Escritura no se contradice. Estas mismas cosas salen prácticamente todos los textos del Nuevo Testamento. Como en Romanos 8, ¿no es cierto? Y distintos pasajes que hay. El Señor, en su inmensa misericordia, nos buscó cuando nosotros no lo buscábamos. Y nos dio su Santo Espíritu sabiendo que solo no podríamos. ¿Y para qué? ¿Para qué te entregó su Santo Espíritu? ¿Para qué te selló con el Espíritu Santo? Para certificar y garantizar la herencia prometida, para garantizar que tú llegarás a la gloria de Cristo, a la meta. Por tanto, la obra de salvación es de comienzo a fin del Señor. De comienzo a fines del Señor. Y eso nos otorga seguridad.
Piensa en esto. Jesucristo es todopoderoso. El enemigo no se compara en poder al poder de Cristo. Y resulta que Cristo te tiene en la palma de su mano, como buen pastor. Entonces Jesús dijo, ¿quién me puede arrebatar las ovejitas? A ver, dale, voy a cerrar el puño. Listo. Intentan sacarla. Nosotros a veces jugamos eso con los niños, ¿no? Saca esto la mano y te empiezan a abrir los dedos. Y se empiezan a abrir los dedos y abrimos la mano. Pero intenten abrir los dedos de Cristo. ¿Ah? Del Todopoderoso. ¿Quién le va a abrir la mano? ¿Y a dónde estás tú? En la mano de Cristo. ¿Quién va a abrir la mano de Cristo, queridos? El Todopoderoso Señor. Él estuvo dispuesto a que esa mano fuera clavada por ti. Y el Padre estuvo dispuesto a no escatimar ni siquiera a su propio Hijo por ti. ¿Tú crees que esa mano la va a abrir? La va a poder abrir el anticristo. La va a poder abrir el falso profeta, el diablo. No, queridos. Entonces Pablo, frente a la realidad del poder de Cristo, le dice a los tesalonicenses, le dice, chiquillos, tranquilo, menos más que el Señor los escogió a ustedes y los llamó y les ha dado el Espíritu Santo y los está santificando y los va a llevar a la gloria de Cristo. Por tanto, tranquilo. Esto va a ocurrir, sí, pero más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Más poderoso. Más poderoso. Jesucristo, Él guarda tu vida. No temas. No temas. No es una lucha de poder. El bien siempre vence porque el bien es Cristo. Por tanto, no temas. Ahora, ahí donde tú tal vez dices, pero frente a esta elección y seguridad de salvación, ¿puedo seguir pecando nomás, po? No, si tú dices eso, tal vez no tienes el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos lleva siempre a santidad. Por tanto, Pablo continúa el texto. Y dice ahora, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. Es decir, frente a la realidad de la certeza de salvación, porque Dios me escogió y me llamó y me santifica y me va a llevar a la gloria de Cristo, no es que nos quedamos de brazos cruzados. Ahora, gracias a esa certeza que tenemos del poder de Dios, ahora Pablo dice, ahora tú estás firme. Estás firme, que no te muevan las olas. Que no te muevan las olas de doctrina, que no te muevan las olas de filosofías. Dice, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, retenla. ¿Por qué les dice eso a los tesalonicenses? Recuerden lo que hablamos hace 3 semanas atrás. Cómo parte este capítulo 2 diciendo, ¿cómo se dejaron mover? ¿Se acuerdan? ¿Y cómo se dejaron mover los tesalonicenses? Porque alguien tuvo alguna visión, porque alguien tuvo algún sueño, ¿se acuerdan? Alguna manifestación de algún espíritu, y leyeron cartas y escucharon cosas y se dejaron mover. Y Pablo ahora les dice, no, ustedes no se dejen mover, ustedes retengan firmemente la doctrina que han oído. Reténganlo. ¿Y qué va a ocurrir? Dice él. El mismísimo Señor Jesucristo, nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Ustedes, tranquilos, dice, retengan firme. Estén quietos, reteniendo firmemente lo que han aprendido de la palabra del Señor. El Señor se hace cargo de ustedes. El Señor Jesucristo, el mismísimo Señor que cuando venga en su tremendo resplandor va a derretir a los ejércitos enemigos. Ese mismo Señor Jesucristo está contigo. Y Él dice, y tu Padre amoroso que te amó desde antes de la fundación del mundo, Él nos va a consolar, nos va a dar consuelo eterno. Él nos da una buena esperanza por gracia, no por obras y no por mérito, por gracia. Él te da una buena esperanza. Él conforta tu corazón y Él te confirma en toda buena palabra y obra. Cristo sigue haciendo la obra en ti. Por tanto, esta obra es de comienzo a final del Señor, pero tú reténlo firme. Retén lo que el Señor te ha dado. Retén el conocimiento de la palabra del Señor que Él te ha dado. Retén la esperanza que Él te ha dado. Retén firmemente la fe en Cristo. Te firmemente plantado. Que el Señor va a completar la obra en ti. ¿Nos podemos relajar? Sí y no, po.
Estoy seguro y tranquilo en las manos del Señor. Pero relajado en este mundo caído, claro que no. Estamos alertas, estamos vigilantes, estamos orando, ¿no es cierto?, vigilando. Estamos luchando contra la carne y santificándonos cada día. Estamos reteniendo la doctrina. Por tanto, no nos andamos durmiendo. ¿Estamos estresados? No. ¿Angustiados? No, no. Si estamos con el Señor. Pero no estamos durmiendo. ¿Me entienden? Estamos firmemente en Él, viendo todos los días la cruz de Cristo, estudiando la palabra, escudriñando la Biblia. ¿Y quién nos va a sostener? El mismísimo Señor Jesucristo. Queridos, Cristo es el centro de nuestro mensaje y es el centro de nuestra vida y de nuestro caminar diario. Jesucristo y solo Jesucristo. Él es el poderoso, no tú ni yo. Él es el centro de nuestra existencia. Esto es tan importante tenerlo siempre en consideración. Tal vez ustedes de repente van a otras reuniones y no, el libre obviamente de ir a otras reuniones y ver otro tipo de prédica. Son absolutamente libres al respecto. Pero cada vez que lo hagan el siguiente ejercicio. Después de que hayan ido a la reunión o hayan visto una prédica, ustedes piensen en esto. ¿A dónde estuvo la obra y la cruz de Cristo? ¿Estuvo en el centro y en el lugar más alto? ¿Estuvo sentada por ahí entre medio de las filas? ¿Estuvo atrás de la última fila o la verdad es que estuvo en la calle? Hagan ese ejercicio mental. Y van a saber si ahí estuvo el Espíritu Santo obrando o no. Porque el Espíritu Santo indica a Cristo. E indica su palabra ya revelada, la Escritura. Jesucristo es el centro, queridos. ¿El Señor viene? Viene. Para eso primero se tiene que manifestar el anticristo, sí. Pero querido pueblo de Dios, no temas. No temas. El Señor te tiene en su mano. ¿Y quién abre los dedos del Señor? Nadie. El Señor te va a hacer perseverar hasta el fin. Y te va a llevar a su gloria. Sea lo que sea que venga. Tú estás tranquilo en Él. Jesucristo, te damos gracias por este tiempo precioso de poder entender tu obra, de poder descansar en tu obra. Somos tuyos, Señor. Te damos gracias por tu gloriosa cruz, por tu poder que es infinito. Perdónanos por muchas veces temer al diablo en vez de temerte a ti. Perdónanos por temer el futuro en vez de temerte a ti. Perdónanos, Señor, porque en tu amor no hay temor. Cuando entendemos que tú nos amas incondicionalmente y profundamente, ya no tememos el juicio. Descansamos en ti, Señor, y te damos gracias por la cruz de Cristo, que dio su vida por nosotros.